Les doy la más cordial bienvenida a su programa Entérate, el espacio de difusión de las actividades organizadas y difundidas por el Tribunal Electoral. En esta emisión continuamos con el panel 2, Situación de los afrodescendientes en México, Reconocimiento y Justicia. Específicamente, tenemos la conclusión de la ponencia de María Fernanda Vázquez Vela del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para después iniciar con la participación de José Manuel Aguilera Vázquez, integrante de la Cimarra, Casa de la 10ª AC, en Tuxtepec, Oaxaca. Estas ponencias se desarrollaron en el Foro Internacional La Discriminación Racial y Afrodescendientes en México. Con la realización de este foro, se busca impulsar el rechazo a todo tipo de discriminación racial, distinción, exclusión, restricción o preferencia de las personas basada en motivos de raza, color, linaje y origen nacional y étnico. Continuamos con este panel número 2. Apareció de manera significativa esta idea de su integración y su disolución a través del mestizaje. Con ello, la población afrodescendiente parecía no tener, como los pueblos indígenas, parecía no ser, como los pueblos indígenas, un problema para el desarrollo social y económico de México. El silencio que ha caracterizado el reconocimiento sobre la importancia de las poblaciones afrodescendientes en México no ha logrado, por supuesto, que desaparezcan. El próximo año se estarían cumpliendo 70 años de la publicación de La población negra en México de Aguirre Beltrán. A partir de entonces, y con mayor énfasis en los últimos 20 años, se han producido un número significativo de estudios históricos y antropológicos sobre el tema que invito a todas y a todos a leer. Se han documentado su importancia en la conformación de la sociedad mexicana, no solamente en el periodo virreinal, sino en el siglo XIX y XX, y se han realizado varias investigaciones, aunque nos faltan muchas, sobre su situación actual. Sin embargo, como decía, falta mucho por hacer. El primer problema que tenemos que atender y que está íntimamente vinculado con los propósitos del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes, promulgado por la ONU y ratificado por México, tiene que ver con la visibilidad de estas poblaciones. A pesar de los esfuerzos de las organizaciones sociales, que desde por lo menos hace 20 años comenzaron a demandar derechos y políticas públicas en su beneficio, eso también es importante porque no se recuerda, no se conoce. Hace 20 años que las comunidades, por lo menos de la Costa Chica, de Guerrero y Oaxaca, están luchando porque se visibilice su pasado, su presente y se reconozcan sus derechos. También, a pesar de las acciones significativas de instituciones gubernamentales como el CONAPRED, que ha sido un aliado decisivo en los últimos años para esta temática, y ahora la encuesta del INEGI, son necesarias estrategias y acciones más enérgicas a corto, mediano y largo plazo. La mayoría de los colectivos afromexicanos viven en situaciones, como aquí se ha dicho a lo largo del día, de marginación, pobreza y violencia, pero además se enfrentan problemáticas de racismo y discriminación graves. Es bien sabido que México tiene problemáticas de racismo que hasta la fecha han sido poco estudiadas y documentadas. No obstante, contamos con información suficiente que atestigua que las personas afrodescendientes se enfrentan a diario actos racistas y que incluso muchas de estas prácticas ni siquiera son identificadas como tales. Un ejemplo puede ser lo que nos contaba la colega del INEGI sobre la encuesta intercensal llevada a cabo en marzo de este año. Se han presentado, lo hemos sabido extraoficialmente, varias situaciones de asombro, incluso de disgusto ante la pregunta ¿es usted negro o es afromexicano? Que incluso algunos encuestadores nos han dicho, nos han contado que preferían ya no hacer la pregunta porque la gente se ofendía ante ella. No tengo tiempo, tengo pocos minutos para hacer un recuento de las problemáticas de racismo hacia las personas afrodescendientes, pero sin duda son muchas
y van desde los chistes que hemos oído también en estas mesas, de las burlas cotidianas, hasta la deportación y hasta el maltrato. Esto de normalizar la discriminación y no reconocerla es muy grave en nuestro país. Como digo, no tengo tiempo, pero me gustaría contarles varias, entre ellas, bueno, pues una en Televisa que se hizo cuando fue el Mundial de Sudáfrica, cuando hicieron un sketch sobre los africanos. El Mundial era en Sudáfrica, pensábamos que era una buena ocasión para que se conociera sobre los países africanos. Televisa hizo sketch con caníbales, con gente pintada de negro, pusimos una demanda a Televisa. Lo interesante fue que Televisa contestaba que no entendía en qué consistía el racismo, que lo que ella estaba haciendo era divirtiendo sanamente a la gente. Y esto nos pasa en México a diario. Es necesario un compromiso real del Estado mexicano para el reconocimiento, y con esto voy terminando, constitucional de las poblaciones afromexicanas, y una campaña amplia de sensibilización sobre la importancia de esta población en el pasado y presente de México. ¿Cómo queremos como INEGI, cómo queremos como sociedad que los afrodescendientes se reconozcan, nos reconozcamos, si se ha ocultado por siglos esta historia, si no hay ningún museo en México que hable de esta historia, si en los libros de texto no está presentada esta historia, la gente no conoce este pasado, no podemos pedirles que se identifiquen con algo que no han conocido. Es necesario un museo, varios museos. Decíamos, aquí en Veracruz no hay ni una placa, ni una escultura, no hay ningún museo, no hay ninguna frase que hable de este tema. Pero no solo en Veracruz, en ninguna parte de la República Mexicana hay un solo museo. En Coajinicuilapa, en Guerrero, hecho además por la comunidad y por un patronato de Coajinicuilapa. Son necesarios cambios sustanciales en los libros de texto para que los niños desde los primeros años conozcan de esta historia. Es indispensable, y lo tiene el CONAPRED, cursos para los servidores públicos, para que no repitan mentiras, prejuicios, chistecitos sobre el tema. Es necesaria la realización de sitios de memoria sobre la esclavitud y testimonios sobre la participación de las personas africanas y afrodescendientes en nuestro país. Son necesarias investigaciones sobre otras regiones de México con población afrodescendiente y sobre las características del racismo. Por último, quisiera hacer énfasis en una cuestión que también he oído a lo largo del día, con esto termino, pero que es indispensable subrayar hoy, en esta ocasión. Las razas no existen. Esto ha sido demostrado hace varias décadas y reconocido ampliamente por la comunidad internacional, social y científica, en organismos como la ONU, como la UNESCO. Fue, como ya se mencionó, como lo decía hace unos momentos, una ideología que surgió para justificar la explotación y el sometimiento de unos grupos sobre otros, con base en la justificación de seres humanos inferiores y superiores. La asociación entre color de piel, fenotipo y cultura dio origen a las ideas racistas que lamentablemente seguimos enfrentando. Seguir utilizando como categorías de análisis y como parte del discurso político a la raza es reproducir prejuicios y estereotipos, pero además importar enfoques y metodologías de otros países que no nos ayudan a entender nuestros contextos. En suma, aunque no existen las razas, todos los seres humanos somos iguales y hay solo una especie humana, existe el racismo y es necesario estudiarlo y combatirlo de manera contundente, entendiendo nuestros contextos. Una sociedad sin memoria, que no conoce y valora su pasado y que no entiende su presente, corre el riesgo de repetir errores trágicos y lamentables. El reconocimiento de la diversidad cultural enriquece a las sociedades y promueve colectivos más plurales, respetuosos y equitativos. Las deudas históricas y contemporáneas que México tiene con sus poblaciones afromexicanas no pueden continuar.
Es necesario saldarlas en este Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes y por eso celebro esta reunión y confío en que no se quede las ideas y las estrategias y las acciones para este decenio en palabras, sino que pasemos a hechos y acciones concretas. Vamos a terminar, gracias, con un video que dura 3 minutos, con un pequeño resumen hecho por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias por su atención.
damos por favor la voz al doctor José Samuel Aguilera Vázquez, doctor en Derecho Público con mención honorífica en Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Ha sido profesor de Derecho Penal, de Garantías Constitucionales, invitado en universidades en la Unión Europea, en Derecho Indígena, en fin, con una enorme trayectoria. Doctor, por favor. Muchas gracias. Yo vengo de la ignorancia, del golpe, la humillación, del que tuvo por salón el trabajo y la constancia. Desde mi más tierna infancia fui rumba, fue danzonete, y como crecí al garete sostuve desde temprano un lápiz en esta mano y en la otra mano el machete. Y hoy con los pobres del mundo quiero jugar una apuesta y en los tablaos de la fiesta dejar mi canto errabundo. Denme tan solo un segundo para estar santificado. Yo a Jesús sacramentado le agradezco la virtud y a ustedes mi gratitud por habernos invitado. Jarocho oaxaqueño, un término más de complicación para el INEGI. El juicio de amparo como mecanismo de reconocimiento ante la reforma constitucional. En agosto de 2012, los poderes ejecutivo y legislativo de Oaxaca, en coordinación con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, convocaron a una consulta pública. El objetivo de la consulta fue recibir propuestas para modificar la Constitución del Estado de Oaxaca. Como la Constitución que se proponían modificar reconocía ya derechos formales a los afrodescendientes, afromexicanos, un pequeño grupo de jarochos de la región de Tuxtepec se inconformó respecto a la forma de la consulta, y 2 de ellos reclamaron derechos culturales en calidad de afrodescendientes. Alegaron que eran jarochos del norte de Oaxaca, de Tuxtepec, y que descendían de los negros de Amapa a través de muchas generaciones, y que además la consulta estaba mal hecha. Para ello, escogieron la vía de amparo ante un juez de distrito. Las autoridades fueron llamadas a juicio e hicieron valer lo siguiente. Le dijeron al juez federal que los jarochos no existían en Oaxaca, que los quejosos no representaban a ningún pueblo afrodescendiente, que Santa María de Guadalupe de los Negros de Amapa no existe en territorio oaxaqueño y que la consulta cumplía las formalidades, que sí las cumplía, del convenio 169 de la OIT. El señor juez, para resolver el caso, ordenó el desahogo de un peritaje etnológico. Meses después, los peritos, la doctora Masferrer León, dijo al juez que en la región del Papaloapan oaxaqueño sí existían jarochos afrodescendientes y que Amapa estaba en el territorio de Oaxaca. El juez federal, en base a la nueva ley de amparo, reconoció a los quejosos el derecho de acudir a los tribunales en calidad de jarochos y dictó una sentencia declarando que la consulta impugnada era legal, apegada al 169. Durante el proceso, los quejosos consiguieron cierto nivel de interlocución con el Estado que les permitió hacerse medianamente visibles y negociar la inclusión extrajudicial de su reconocimiento en la iniciativa de reforma constitucional. A cambio, se negoció que no íbamos a impugnar la sentencia tal y como había salido. A ver si le doy a este caso, ¿no? La paradoja. Los quejosos creían que al emplazar a juicio a las instituciones, estas repondrían la convocatoria y que inclusive los tomarían en cuenta a partir de allí como actores en el proceso de reforma. Sin embargo, las instituciones trabaron pleito y los vieron únicamente como contrapartes dentro de un proceso judicial sin tomarlos en cuenta como miembros de la comunidad afrodescendiente. ¿Qué hubo? Los contraargumentos de las instituciones demandadas fueron 3. Los quejosos no representan a ningún pueblo afrodescendiente. No existe Santa María de Guadalupe de los Negros de Amapa y la consulta, como ya dije, cumplía con las formalidades. La pregunta que nosotros hacemos es ¿qué influyó para que quienes precisamente buscaban hacer visibles a los afromexicanos, al ser cuestionados y llevados a los tribunales, optaron por negarles esa visibilidad? Nosotros observamos en este litigio que la institución, al recibir la demanda de amparo, calculó sus posibilidades y los abogados entendieron que había 3 posibilidades. La primera, reponer la consulta solamente para Tuxtepec, con lo cual quedaría sin materia el juicio de amparo, que era lo más fácil, ¿no? Lo otro, la posibilidad de perder, lo que no sería tan grave, pues únicamente se les condenaría a reponer la consulta.
y la otra ganar, poniendo en juego todas las herramientas del litigio, como son atacar la personalidad, impugnar la vía, negar los hechos o bien invocar que era legal el acto. Los quejosos, por su parte, también en este pleito trabado, calcularon que perder el caso no tendría fatales consecuencias, que ganarlo o conseguir la reposición de la consulta los pondría apenas en el primer escalón de un largo litigio en la cual podría haber alguna voluntad política para incluirlos en el proceso de reforma. Por lo tanto, en la arena jurídica, esta arena jurídica se convirtió en un escenario donde los jarochos plantearon su visibilidad por parte de las instituciones. Por su parte, las instituciones siguieron su estrategia jurídica y decidieron aislarlos, es decir, mantenerlos solamente dentro del litigio. Una prueba de que los aislaron es que en el pleno apogeo del litigio se llevó a cabo el primer foro de los pueblos afromexicanos, del 6 al 7 de mayo del año 2013, y el gobierno de Oaxaca era uno de los coorganizadores. Junto con la CDI también estaban ellos organizando. Y lo interesante de este primer foro es que de 33 ponencias que hubo, 9 de ellas aludían a la Costa Chica, 2 de los mensajes sociales fueron a cargo de la Costa Chica. El origen del ponente, bueno, perdón, aquí hay otro dato. El contenido de la exposición de fotografía se refería a la Costa Chica, el origen de los danzantes venían de la Costa Chica y los organizadores del foro, 4 de ellos provenían también de la Costa Chica, 4 de los 14 organizadores. Nosotros quisimos entender con quién estábamos contendiendo y nos dimos cuenta que estábamos contendiendo con una institución del Estado en donde la cabeza más visible era don Adelfo Regino Montes, que era el secretario de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca, que era un experto en materia indígena, miembro del pueblo mije oaxaqueño y de una amplia trayectoria moral en la lucha social de los pueblos indígenas. El cuerpo directivo que se había integrado estaba formado por 2 órganos institucionalizados, el Comité Técnico de Expertos compuesto por 18 miembros y el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Oaxaca, que tenía 57 miembros entre personalidades, organizaciones e instituciones académicas. Y nos dimos cuenta que dentro de ese Comité Técnico de Expertos había uno de la Costa Chica. Y había dentro del Consejo Consultivo, dentro de los 32 personalidades, una de la Costa Chica, y de las 14 organizaciones también había una de la Costa Chica en calidad de afromexicanos. Nos dimos cuenta que la especialidad de los académicos del Comité Técnico de Expertos versaba todo sobre materia indígena, que no había nadie que tuviera la experticia precisa sobre la cuestión de la negritud. Entonces nos dimos cuenta de que había algunas fuentes de convicción en las personas que habían decidido ir a la arena jurídica y enfrentar a las 2 personas que los cuestionaban. Un poquito antes de que se interpusiera la demanda, se llevó a cabo el Foro Nacional de las Poblaciones Afrodescendientes en México, en donde salió una comisión redactora que ahorita no viene al caso, pero en ese foro se dio la presentación de, para mí, uno de los libros más bellos, hermosos y más que inciden más en mi espíritu, que es el libro que escribió la doctora Elisa y la señorita que está aquí enfrente, Gabriela Iturralde, ¿no? Entonces nos dimos cuenta también, esto es como una sospecha, esto no es una cuestión científica, esto es como unas sospechas así del enemigo, ¿no? Nos dimos cuenta de que había unas fuentes de convicción basadas en la obra escrita académica que se difundía y corría entre las personas que formaban parte de ese comité y que habían circulado en Oaxaca. 5 de los miembros del comité técnico eran doctores, expertos en estas cuestiones académicas, y esta obra que ustedes ven aquí seguramente que era conocida, ¿no? Miren, la acusación estaba basada en un pueblo fundacional, Santa María de Guadalupe de los Negros de Amapa. Y de ahí se derivaba la palabra jarocho y la palabra, obviamente, jarocho de Tuxtepec.
Entonces los abogados así trabajamos, empezamos a ver por dónde podemos atacar a la otra persona. Suponemos nosotros que aparte de consultar estas obras se consultó el internet, ¿no? Y entonces lo primero que trataron de investigar, oye, ¿quiénes son esos tipos? Bueno, pues yo aparezco en el internet y igual el otro compa, ¿no? Y trataron ahora de ver la cuestión de Amapa. Estas son las fuentes. Y por ejemplo aquí se menciona Amapa, dice en una de las páginas, se sabe de rebeliones de esclavos en Amapa, Veracruz. Luego, en este libro, la gurú de nosotros, que es doña Adriana Naveda Chavejita, igual de ustedes, escribió un artículo que se llama De San Lorenzo de los Negros a los Morenos de Amapa, cimarrones veracruzanos. Y el libro donde se podía consultar un poquito más, pues es la obra también del maestro Sigüenza. Nada más que la obra de Sigüenza es una omisión total a la cuestión de la negritud. Jamás se ocupa de Amapa y es el libro que Ciesa se encargó que se trabara para estudiar la cuestión de la cuenca del Papaloapan. Entonces los señores abogados desde el gabinete al consultar estas obras pues no encontraron más que Amapa está en Veracruz y en la cuenca no. Buscaron la palabra jarochos y ustedes píquenle las costillas al internet y lo que van a encontrar cuando ustedes metan la palabra jarocho es simple y sencillamente que a nivel de imagen visual difundida por los medios masivos de comunicación, la voz jarochos jala imágenes de arpistas y jaraneros vestidos de blanco que dicen coplas chistosas, así como mujeres que zapatean sonriendo eternamente. Esta imagen se ofrece como sinónimo oficial de veracruzano y en todo caso como un estereotipo. Esta construcción ideológica ligada a la diversión y al chiste hace visible a nivel nacional y mundial un estereotipo donde todo es un Edén festivo, localizado exclusivamente en el estado de Veracruz. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.